knows what tomorrow brings. I'm never gonna kiss and tell. I just wanna have fun. Show me what you got, cause the floor is getting hot. I wanna see the way you move. Time to get it on, gonna party all night long. This is what we do. La 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 la, I'm all about it. Get it, come get it. La 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 la, I'm all about it. Get it, come get it. I wanna dance the night away. We see the light of day. Come give me some. We're never gonna stop, cause we never get enough. We run till we're out of time. And when we get to the end, we're gonna do it again. 'Cause tonight is when we come alive. I just wanna have fun. La 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 la, I'm all about it. Get it, come get it. La 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 la, I'm all about it. Come on. Get it, come get it. I wanna dance the night away. We see the light of day. Come give me some. Don't you wanna come? Don't you wanna come? Don't you wanna come tonight? Oh, oh, oh. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Es como siempre un gran placer recibirles en este ciclo de webinars preparados especialmente para ustedes. Y pues bien, el acompañamiento asertivo, sobre todo en el aula, implica que el profesor pueda contribuir a través del cuidado al proceso de construcción de crecimiento personal e intelectual de sus alumnos. Esta es una de las tareas más emblemáticas para cualquier educador, pues es considerada una nada fácil, sobre todo por el sinfín de estilos, caracteres y habilidades de cada uno de los alumnos. A través del concepto del Ikigai, esta tarea de acercarlos a la búsqueda de uno mismo, de su crecimiento y de su razón de ser, se vuelve menos complicada. Para hablarnos un poco más del Ikigai y el acompañamiento, contamos con la presencia de una brillante ponente, Patricia Vázquez del Mercado. Patti es la responsable de promover y articular las alianzas internacionales con distintos actores, con el objetivo de promover reflexiones, conversaciones y mejores prácticas en beneficio de la educación en México. Patricia trabajó como integrante de la Junta del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, INEE. Fue secretaria de Educación Pública en el Estado de Puebla y ha desempeñado varias funciones en organismos internacionales y en sociedad civil durante más de 15 años. Ha sido consultora independiente con varias organizaciones civiles en México relacionadas con educación, empoderamiento, brechas sociales y pobreza. Es egresada de la carrera de Pedagogía de la Universidad Panamericana. Cuenta con un diploma en Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México del Centro de Investigación y Docencia Económicas, una especialidad en Gobernanza Global del Instituto Alemán para el Desarrollo, una maestría en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente es alumna de la Maestría de Políticas Educativas Internacionales en la Escuela de Educación de Harvard. Pues bueno, la verdad es que sin mayor preámbulo estamos listísimos para recibir a Patti y para gozar de esta gran experiencia y esta gran charla que ha preparado para ustedes. Sean bienvenidos, disfruten. Muchísimas gracias. Asumo que ya me escuchan. Cualquier cosa, si no me dices, Sheila, porfa, te lo pido. Pero pues estoy muy contenta de estar aquí con todas y con todos ustedes. ¿Sí me escuchan?
Súper, perfecto, gracias. Nada más así señal, porque con esto de estas transmisiones es de repente muy, muy cercano, pero a la vez muy lejano, ¿no? Entonces, bueno, estoy aquí muy contenta y siempre muy agradecida con Fundación SM porque además de ser grandes aliados, siempre, pues bueno, me invitan y me provocan traerles conversaciones distintas e innovadoras. Entonces, yo lo que voy a hacer es compartirles una presentación, por supuesto, tratando, pues, simple y sencillamente de ayudarles a reflexionar, de ayudarnos a reflexionar, ¿no? Y de entrada quiero que abracen esta conversación porque es lo que vamos a hacer, aunque sea una conversación virtual, ¿no? Y que se sientan con toda la confianza de escribir en las redes sociales en las que están conectados o en cualquier medio por el que les sea más fácil, todo lo que vayan pensando conforme yo vaya hablando, ¿no? Pero lo que es muy importante es que se sientan acompañados por una servidora en su rol de ya sea docentes, directoras, directores, apoyos técnico-pedagógicos y demás, porque estamos viviendo todos un momento muy complejo, un momento muy difícil, un momento que nos llama a repensarnos y sobre todo un tiempo en el que hoy más que nunca las niñas, los niños, los jóvenes que están dentro de la escuela, aunque sea escuela, ya vemos que es espacio de aprendizaje, aunque normalmente o posiblemente no estén físicamente aún, ¿no? Sean nuestro más importante foco de atención. Entonces, voy a empezar con la presentación. Déjame nada más que funcione esto. Ahí está. Bueno. Y es una presentación interactiva, por favor, en la medida en la que, por favor, yo la siéntate con la confianza de interrumpirme, decirme, Pati, no se ve, no se escucha, no nada, ¿no? Nada más voy a ponerlo en forma de presentación. Que estoy tardando, pero bueno, démosle chance. Entonces, bueno, a mí me tocó y me invitaron a hablarles del Ikigai, ¿no? Cosa que también es algo muy lindo y que para mí es una traducción al valor o punto de encuentro, y así quiero que lo manejemos durante esta conversación, si me lo permiten, sobre el acompañamiento asertivo. Y ahí va, creo que ahí va. Ahí está, ahora sí. Entonces, yo como siempre soy, y algunas de las funciones que tengo, soy embajadora del aprendizaje a través del juego, lo que quiero platicar con ustedes y a los que los quiero invitar es a que escriban si es posible, y Shala al final me va a ayudar a como a recabar la información que sea necesaria o que hayan escrito, ¿no? Es a qué jugaban de chiquitos, ¿no? Cuando eran pequeños, cuando eran niños más pequeños, por supuesto, niñas, niños y jóvenes. Y vamos después a conectar eso, ¿no? Con el acompañamiento. Porque me parece que hemos dicho mucho sobre esta palabra acompañar, ¿no? Y hablamos mucho de esta palabra, pensamos mucho en esta palabra, perdón, nos capacitamos mucho en cursos de acompañamiento y demás, pero ¿cómo podemos hacer un acompañamiento asertivo en un contexto de pandemia, ¿no? Creo que seguramente se han hecho estas reflexiones y seguramente, ¿no?, han dado muchísimas soluciones a los contextos tan adversos que se ha presentado para cada una y para cada uno de ustedes. Pero bueno, yo aquí lo que les pongo es una imagen y conforme vaya hablando, váyanse animando a escribir en el chat a qué jugaban, ¿no? Yo, por ejemplo, jugaba mucho a construir casas con mi hermano, que es menor que yo, y yo recuerdo siempre que usábamos sillas y toallas y lo que encontrábamos en casa, pero recuerdo muy bien, ¿no?, que el acompañamiento en ese momento de la actividad de juego que estábamos haciendo él y yo, era un acompañamiento entre pares, ¿no?, entre hermanos, era un acompañamiento fraterno, ¿no? Pero a lo mejor ustedes jugaban de manera individual, de manera solitaria, ¿no? Y a lo mejor tenían a una abuela, a un abuelo, a un primo y demás que les acompañaba, ¿no? Entonces, ¿por qué no escriben? Ayúdenme a escribir, por lo pronto en Facebook, a qué jugaban cuando eran pequeños, y retomaremos eso al final de la conversación, si les parece bien. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿No? Yo lo que dividí es esta presentación, conversación, reflexión, en dos momentos. Uno,
¿a qué nos hemos enfrentado? Creo que siempre es muy bueno dar un paso para atrás para que podamos ver hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿a qué nos hemos enfrentado? Les traigo algunas reflexiones y conversaciones. No voy a entrar, no crean que voy a volver a hablar sobre la pandemia y el COVID, nada más lo vamos a repasar como un punto de partida y como una palanca para ese acompañamiento que queremos reconstruir o que ya estamos reconstruyendo, y que lo único que quiero que se queden con esta presentación es con una idea de vamos por buen camino, ¿no? O tenemos que cambiar la ruta, ¿no? Y después, el segundo momento de la presentación tiene que ver con justo una reflexión que me ayudó a construir alguien que se llama Jennifer Adams, que fue superintendente en la región de Ontario, en Canadá, una mujer, después fue directora de educación, una mujer sumamente talentosa, con muchísima trayectoria, pero que sabe muy bien qué significa acompañar, ¿no? Y acompañar en un país, como lo hizo en Canadá. Entonces traigo algunas reflexiones de ella. Y luego, como me gusta siempre en estas sesiones, vamos a hacer una sesión colaborativa de cierre, ¿no? Porque aunque estemos lejos, tenemos que sentirnos cerca. Entonces, ¿a qué nos hemos enfrentado, no? Y yo lo primero que les quiero decir es, pues nos enfrentamos a mirar distinto, ¿no? Cuando hace 2 años, la primera vez que yo vi esta imagen en los periódicos de circulación nacional, para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque alguien, a lo mejor como una servidora y como muchos de ustedes que han estado muy cerca de la escuela, muy cerca del sistema, ¿no? Claramente, para mí, el rol más importante y más detonador es un docente, ¿no? Y cuando eso sucede, ¿no? Y cuando se da esa conversión de esa relación, de ese acercamiento y demás, pues me parece que ocurre una magia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero cuando esa relación cambia por una circunstancia ajena, ¿no? Pues es muy impactante. Entonces nos enfrentamos a mirarnos distinto, a mirar distinto el proceso y, por supuesto, adaptarnos, ¿no? Nos enfrentamos, por supuesto, a cosas inimaginables, ¿no? Esto es también una revista muy famosa, The New Yorker, que, por supuesto, ya en sus graduaciones ya tenían todos que estar. Luego, por supuesto, están estas imágenes recolectadas de diferentes lugares del mundo, ¿no? Donde, por supuesto, no les tengo que decir, pero bueno, entiendo que ustedes me entienden muy bien lo que les estoy diciendo, ¿no? Pues nos enfrentamos a un proceso escolarizado totalmente, a lo mejor no es la palabra correcta, pero invadido, ¿no? Por una pandemia donde tuvimos que repensar hasta los recursos, los procesos y demás, ¿no? Entonces, nos hemos enfrentado también a conversaciones donde gente que nadie hablaba de educación, como es el caso a lo mejor de Pictoline, que no sé si lo siguen en redes sociales, ¿no? Que pues, les sugiero que lo sigan, que siempre hablaba de temas sociales, hablaba de temas políticos, de temas muy exclusivos o temáticos, ¿no? Pero era muy difícil que hablara de educación, ¿no? Y claramente, bueno, esto es como una caricatura que ilustraba en ese momento, ¿no? Cómo era urgente la necesidad de repensar la escuela y cómo esta pandemia nos llevó a repensarla, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a todo esto, ¿no? Y nos enfrentamos también a la urgencia de resolver tensiones. Y cuando les traigo todas estas conversaciones, sí, Sheila, ¿está todo bien? Sí, seguimos en el primer slide, Patti. ¡Ah! ¿Cómo? Los estoy pase. ¿Siguen en el primero, en el de mirar distinto? En la portada, el Ikigai. No, ¿cómo crees? A ver, déjame, me salgo. No, hombre, yo estoy contándoles toda esta historia. A ver, déjenme veo. ¿Ya ven algo o no? Sí, estamos viendo ahora el segundo. Pero si le pongo presentación completa, ¿no la ven? A ver. No la ven, ¿verdad? Ok, vamos a hacerla así y la voy a dejar así para que la vean. Entonces, bueno, nada más voy a retomar lo que dije un poquito, voy a echar un poquito para atrás, pero okay. Creo que y además ilustrarlo con las imágenes, con lo que estaba yo haciendo, ¿no? Entonces, aquí está el índice, ¿no? Del mirar distinto que les decía.
Y bueno, esto tiene mucho que ver con el tema de, por supuesto, de la urgencia de repensarnos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí, eso era como la parte de los dos tipos de conversaciones que han colado. ¿A qué nos hemos enfrentado y de qué manera han cambiado las rutas de acompañamiento? Ahora sí, está esto que les decía de la lana que nos hemos enfrentado. Yo puse un muro, pero bueno, pensé que lo estaban viendo y entonces, bueno, no tenía que explicar lo demás. Y luego les estaba hablando sobre esta imagen de circulación nacional, ¿no? Esta imagen donde yo les decía mucho y de manera muy fuerte y contundente, ¿no? Cómo se recolocó la idea de la relación alumno-docente, ¿no? Y cómo para mí fue muy impactante esta imagen y además de todo, ¿no? Como también, ¿no? El acompañamiento invisible, ¿no? Se ha hablado mucho en muchos temas de lo invisible, de hacer visible lo invisible, de todos los alumnos que hemos hecho invisibles, ¿no? Pero en realidad el acompañamiento pedagógico en una situación en la que estamos viviendo claramente se ha vuelto un gran reto, ¿no? Y también les decía de esas imágenes, ¿no? Que durante la pandemia fueron surgiendo, pero todo esto, yo quiero que todo el tiempo traigan, cuando les paso estas imágenes y comparto con ustedes estas reflexiones, quiero que todo el tiempo piensen, ¿dónde está el acompañamiento aquí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó para que ellos llegaran a su graduación? ¿Qué pasó en estas otras imágenes, ¿no? Recolectadas de manera muy distinta cuando les decía que las escuelas se sentían invadidas, ¿no? De alguna forma por una pandemia donde se tuvieron que repensar los recursos, los procesos y demás, ¿no? ¿Qué pasó, ¿no? Para que esto sucediera, ¿no? ¿Qué nos llevó a esas decisiones? ¿Cómo se construyeron esas decisiones? Y también les hablaba de Pictoline, ¿no? Que normalmente es bueno, pues hacen muchas infografías muy divertidas a veces, muy duras en otros temas y también muy certeras, ¿no? Ilustran de manera muy concreta algunos temas, pero en tiempos de la pandemia sacaron esta, un poco en tono de crítica, ¿no? Pero sobre todo lo que estaba pasando alrededor de la escuela, ¿no? Cuando estábamos, pues, en estos momentos a distancia, para quienes pudieron tener un proceso de aprendizaje a distancia, digital, virtual, mediada por la tecnología, a quien no lo pudo tener así, ¿no? Entonces, a mí lo que quiero un poco centrar nada más tu imagen es en la última parte de la infografía, ¿no? Cuando todos nos ha pasado, que quienes hemos dado clases, yo di el semestre pasado clases en la Universidad Panamericana, y entonces fue como, ¿no? Es cómo seguir, cómo identificar cómo están tus alumnos, qué haces para atraer la atención, en fin, ¿no? Entonces, todos estos procesos que son muy pedagógicos, ¿no? Que necesitan de mucha reflexión, de mucho diseño, de mucha planeación, pues también, ¿no? Son parte de las situaciones a las que nos hemos enfrentado en esta pandemia. Pero bueno, eso nada más tenía que ver con un contexto, perdón que lo haya dicho doble y perdonen el tema técnico sobre, no sabía las láminas. Ahora, también nos enfrentamos a algo, y yo creo que ahorita un poco ustedes se van a identificar mucho, ¿no? A resolver tensiones, ¿no? Tuvimos que resolver una inmensa cantidad, hemos tenido que resolver y seguiremos resolviendo una cantidad inmensa de tensiones. No me quiero detener, ¿no? Pero por supuesto que además esto se va a quedar aquí, pero tiene mucho que ver desde problemas de conectividad, está el tema de llevar las clases presenciales en línea, el tema de, por supuesto, de los recursos familiares, aumentos que nosotros vivimos y percibimos, por supuesto, de los problemas en casa, con la urgente necesidad, ¿no? De cumplir con los planes y programas de estudio. Y también, ¿no? Aquí lo puse de una manera muy clara en el segundo inciso, pero pues un distinto acompañamiento a las familias, ¿no? Entonces, esta primera parte, ¿no? De a lo que nos hemos enfrentado, nada más les pretende ilustrar, ¿no? Pues el contexto más las tensiones y un poco despegar hacia la siguiente parte que les tengo preparada, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Yo estoy segurísima, ¿no? Que hemos aprendido muchísimo. Hemos fallado, ¿no? En muchos sentidos. Hemos quizás, por decirlo de una manera, ¿no? Hemos tenido que reaprender y desaprender, ¿no?
Me parece que todos hemos crecido en esta pandemia con quizás muchos dolores y pérdidas en casa, familiares, ¿no? Pero cuando nos referimos al tema del rol profesional en el que los toca, creo que muchos hemos aprendido, muchísimo. Y yo aquí les quiero traer una conversación, que ahorita les traigo una conversación de docentes que juntamos en la Universidad de Harvard hace unos meses, pero antes de entrar en esa lámina, lo que yo quiero es un poco reflexionar con ustedes en una conversación que tuvimos con 89 ministros de educación de todo el país, de todo el mundo, ¿no? En donde cuando les dijimos, a ver, pues ustedes han invertido muchos recursos en tecnología, la tecnología está en el aula y los niños están en su casa, ¿no? Han invertido muchos recursos, a lo mejor en recursos materiales, didácticos, y esos recursos están en la escuela y ellos están en su casa, ¿no? Pero ustedes realmente, ¿qué están aprendiendo de esta pandemia, ¿no? Y ellos nos dijeron, pues que tenemos que reducir la carga curricular, ¿no? Y repensar los planes y programas de estudio, pero sobre todo reducir la carga curricular, por lo que nos hemos dado cuenta, por la reacción de las familias, que no hemos desarrollado las competencias socioemocionales, que tú decías al inicio, Jay, ¿no? O sea, socioemocionales, académicas, familiares, sociales, en fin, de juego, ¿no? Hemos hecho, pues no lo hemos hecho, ¿no? En algunos casos las reflexiones fueron muy determinantes, no lo hemos hecho bien, ¿no? Entonces, cuando los docentes les preguntamos qué han aprendido en este momento, ¿no? Aquí está, por supuesto, varios maestros de diferentes partes de América Latina, sobre todo, fue un foro latinoamericano de educación, pues les dijeron, a ver, nosotros hemos aprendido, ¿no? Pues que, pues mucho, ¿no? No me voy a tener a leer la infografía, pero fíjense una cosa muy chistosa, les traigo todo esto porque prácticamente es muy difícil, ¿no? Que los maestros nos digamos, ¿no? Que por un lado no hemos acompañado adecuadamente a nuestras y a nuestros alumnos, ¿no? Por otro lado, nuestros superiores no nos han acompañado adecuadamente. Y por otro lado, los tomadores de decisiones tampoco nos han acompañado adecuadamente. Si yo les hiciera una pregunta de cómo le hicieron ustedes para superar sus frustraciones, ¿no? Sus resistencias en el momento de estar impartiendo una sesión a distancia y demás, o sea, ¿a quién acudieron, ¿no? ¿De qué manera, con quién se apalancaron, ¿no? Porque tenemos, esto que les acabo de decir, esta primera parte es un gran diagnóstico de lo que todo el mundo quizás hoy ya sabemos, a diferencia de lo que sabíamos hace un año y medio, hace 2 años, ¿no? No sabíamos a dónde iba a ir, no sabíamos cómo iban a cambiar las cosas, ¿no? Pero realmente, ¿no? El proceso más complejo y más difícil de resolver, donde además todo el mundo ha puesto muchos esfuerzos por intentar decir cuántos son los años de pobreza de aprendizaje que tenemos ahora en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces los ojos han estado puestos allá, pero muy pocos ojos han estado puestos en este proceso muy importante que es hacer que todos aprendamos, ¿no? Y todos aprendan, pero sobre todo en este proceso de mejora continua de las y de los docentes. Y dígase eso, no se resuelve, por supuesto, ni con una clase, ni con una conferencia, ni con una reflexión, ¿no? Se resuelve cuando construyes un proceso distinto. Y ahorita les voy a decir cuáles son algunas de las orientaciones que nos da Jennifer Adams para decirnos, de esta forma puedes construir un acompañamiento distinto, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir entrando en a ver, cómo han cambiado estas rutas de acompañamiento, ¿no? Y aquí hay una primera, ¿no? Que nos dice Jennifer. Nos dice, a ver, las rutas de acompañamiento pueden ser mejores si le damos importancia a los marcos. Y eso tiene que ver con tomar decisiones basadas en la investigación y tomar decisiones centradas en los estudiantes y en los alumnos, ¿no? Un segundo momento es cuando pensamos en la implementación, ¿no? O sea, el acompañamiento
se resuelve cuando se piensa clara y profundamente en la implementación, ¿no? Entonces, ella ha sido muy insistente, ¿no? Desde el escritorio se nos pueden ocurrir muchas cosas. Hay una gran distancia entre la investigación y la política, ¿no? Y dígase política educativa de manera adecuada, ¿no? Pero el acontecimiento exitoso de una buena supervisión, no por el rol, no por el puesto, sino por el rol en distintas maneras como se puede quizás desdoblar en una escuela, dígase, esa supervisión de nuestros superiores o esa supervisión de los papás o esa supervisión de una servidora hacia mis alumnos, ¿no? Ocurre cuando le pensamos profundamente a la implementación, ¿no? Luego hay otro momento bien importante que Jennifer insiste mucho, a mí me gusta mucho decirlo, ¿no? Porque ella es una docente y fue docente muchos años, es el acompañamiento hace sentido si los líderes escolares tienen lugar en la conversación. Y entonces, a ver, yo les podré decir, a ver, un acompañamiento asertivo, pedagógico es cuando tal, ¿no? Pero me parece que ahorita estamos en la conversación muy macro, ¿no? Si nosotros tuviéramos que diseñar en nuestras propias escuelas, en nuestras propias instituciones escolares, un modelo de acompañamiento, ¿a qué le tenemos que hacer caso? ¿A los marcos? ¿A los planes de implementación? ¿Al rol que tienen los líderes escolares? Dígase todos, ¿no? Al rol que tiene la comunidad educativa, que también es bien importante, ¿no? De repente, yo les puedo contar muchísimas historias que yo viví de manera muy personal, ¿no? Con escuelas particulares, ¿no? Pero me parece que es muy importante, ¿no? Que entendamos que si nosotros queremos que el resultado o el perfil de egreso de nuestras instituciones escolares se cumpla, requiere de darle un lugar muy importante a la comunidad educativa. Y quizás mucho de lo que estoy diciendo, ya lo saben. En serio, yo creo que hay mucho más, o sea, muchos de los que nos están escuchando y viendo saben mucho más de lo que yo sé, ¿no? Y tienen mucha más experiencia quizás de lo que yo sé. Pero lo que es bien importante es que nos recordemos que vamos por el camino correcto. Que hay otro tema bien importante que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Esta comunicación de tipo es, ¿cómo para qué la comunicación cuando hablamos, ¿no? De estos modelos de acompañamiento en las escuelas, ¿no? Y ahí no puse una lámina, pero la lámina anterior a esta es la lámina de cómo construir modelos de acompañamiento asertivos, que son solamente orientaciones. Y regreso, los marcos importan, los planes de implementación importan, los líderes escolares importan, la familia importa y la comunicación importa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no recibimos acompañamiento en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos? ¿O cuántos de nosotros pensamos que acompañar a nuestros alumnos es quizás una tarea que le corresponde más al docente frente a grupo y no al director del plantel? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de manera intensa con nuestros supervisores de distintas instancias públicas, ¿no? Y realmente, ¿no? Nunca le hemos exigido a ese supervisor un acompañamiento pedagógico. O en realidad, siempre el acompañamiento es meramente administrativo. Entonces, quiero rezar, ¿no? Es decir, acá están algunas ideas que nos da Jennifer Adams sobre cómo podemos construir un modelo de acompañamiento en las instituciones escolares. Construir, reconstruir, revisar, reflexionar como un punto de partida. Ojo, estoy segurísima, ¿no? Que muchas de sus instituciones tienen tienen modelos de acompañamiento o no tienen modelos de acompañamiento. Y lo que la pandemia nos dice es, fíjense lo más importante, pues al final del día se desplazaron los recursos, al final del día se conectaron o no se conectaron los docentes,
y los alumnos. Pienso, por supuesto, en instituciones de educación privada y no todas que tienen el mismo nivel y las mismas condiciones de infraestructura, ¿no? Pero al final se desplazaron soluciones, ¿no? Pero cuando regresamos a pensar cómo vamos a bajarle esta brecha de aprendizajes que les decía que dice mucho el Banco Mundial, ¿no? Lo que nos invita, ¿no? Alguien que tiene una política sobre acompañar, ¿no? Y esta palabra mil veces la vamos a usar en esta presentación, ¿no? Tiene mucho que ver con estas reflexiones que hicieron que Ontario, la región de Ontario, fuera y es una de las regiones más importantes académicamente hablando a nivel mundial. De hecho, la OCDE acaba de sacar un estudio y una evaluación socioemocional sobre algunas ciudades, ¿no? Y en este caso estoy casi segura que es la ciudad de Ottawa la que participó en la evaluación, y gran parte, ¿no? De esta, además, Jennifer Adams estuvo en ese momento involucrada en el proceso para que Ottawa participara, ¿no? Gran parte, ¿no? De las transformaciones tuvieron que ver no solamente con la planeación o con el diseño de planes y programas de estudio, con modificaciones y con capacitaciones y profesionalización a los profesores, sino con un modelo de acompañamiento, y por eso les quise traer estas reflexiones de Jennifer. Ahora, con esto, ¿no? Y en el entendido de que estamos en la conversación del modelo de acompañamiento asertivo, lo que es muy importante es que pensemos en ese modelo de acompañamiento, ¿qué queremos compartir? ¿Cómo lo queremos traducir? ¿Cómo queremos hablar de él? Y entonces, aquí hay algunos elementos que les traigo muy sencillos, pero antes de que entremos a lo que debemos de sumar, ¿no? Es decir, en un contexto como en el que estamos, con esta buena práctica que nos comparten desde Ontario, ¿no? De cómo construir un modelo de acompañamiento asertivo. Y antes de decirles algunas características del modelo, del acompañamiento asertivo, lo que quiero es que me ayuden a contestar para que también se lleven ustedes una reflexión comunitaria, ¿no? Sobre qué debemos sumar a este acompañamiento, qué nos está faltando, ¿no? En una reflexión crítica, ¿qué nos está faltando? Entonces, aquí está una liga de Menti, ojalá que algunos de ustedes lo puedan ir contestando. Y la pregunta es muy sencilla. A ver, es decir, si tuvieran enfrente la decisión, o está en sus manos la decisión de cambiar la estrategia de acompañamiento, hay quien le llama tutorías, hay quien le llama preceptorías, hay quien le llama de muchas maneras, ¿no? Hay quien incluso este modelo de acompañamiento es parte de la visión institucional, ¿no? A lo mejor de sus escuelas, ¿no? Pero no es el caso de todos, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué nos está faltando? Es la pregunta, ¿no? En nuestro modelo de acompañamiento, en nuestra institución educativa. Y entonces, yo quiero invitarles a que pongan, a ver si se puede, Sheila, ¿no? Ya está en el chat, Pati. Perfecto. Y yo mientras, vamos a darles 10 segunditos a ver cuántos contestan y cuántos están conectados. Los poquitos que estén no pasa nada, porque al final esta presentación se va a quedar abierta y se va a quedar abierto también el Menti para que podamos ir recogiendo muchas reflexiones. Pero otra vez regreso, ¿no? Recuerden, acompañar, ¿qué significa en sus instituciones? ¿Cómo la visualizan? ¿Tiene un lugar o no tiene un lugar? ¿Tiene un lugar en el departamento psicológico o tiene psicopedagógico, o tiene lugar en un proceso más integral en la institución? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién les supervisa? ¿Cómo se comparten, no? Esto que encuentran a lo mejor en la cultura escolar o en la institución, la cotidianidad de la institución escolar, ¿no? Es cómo se lo comunican, cómo se comparten, ¿no? ¿Tiene un rol o no tiene un rol, no?
Yo en varios de las profesiones que he tenido, en otros lados se llama coaching, ¿no? Entonces, en realidad, yo he tenido siempre un coach, ¿no? Cuando fui secretaria de Educación, tenía una coach que todo el tiempo me acompañaba y me hacía ver cuáles eran mis debilidades, mis fortalezas, mis cualidades, cómo podía a lo mejor presentar de una mejor manera ciertos proyectos, dónde estaban colocadas mis emociones, cómo tenía que conversar con otros actores, por supuesto que con los que compartía la cancha, ¿no? Y en fin, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos tenido a lo mejor a alguien en distintos roles, ¿no? Que hacen esa función. La pregunta, regreso, es, que se lo vuelvo a poner para que se sientan como mucho en confianza, ¿no? Es, ¿qué debemos sumar al acompañamiento institucional, al acompañamiento personal, al acompañamiento profesional, al acompañamiento escolar, ¿no? ¿Qué debemos de hacer que suceda, ¿no? Entonces, yo aquí tengo algunas respuestas. No sé, a ver, voy a dejar de compartir. Y les voy a compartir esto que se ve, a ver si lo logramos ver. Uy. Espérenme. ¿Se logra ver en Mentimeter? Muy bien. Para la que no lo ve soy yo. Ahí está. Entonces, bueno, ahí están respuestas que van surgiendo, ¿no? ¿Qué debemos de agregar? Empatía, compromiso, conocer el ámbito familiar, compartir estrategias, que sea significativo, ¿no? Orientar el aprendizaje, el monitoreo, ese tema es fundamental, ¿no? Un acompañamiento asertivo necesita ser monitoreado, ¿no? Un acompañamiento para que sea asertivo necesita ser monitoreado, ¿no? Humanismo, me encanta, un diálogo, ¿no? Consolidar intereses, establecer límites claros, buenísimo, ¿no? Dirección, exacto, y ahorita lo vamos a retomar, ¿no? Sobre eso, calidez, ¿no? Darle prioridad. Entonces, me voy a regresar para que podamos tener algún tiempo de las preguntas que ustedes puedan ir teniendo sobre esta conversación, ¿no? Y entonces, antes de pasar a las conclusiones, entonces, retomemos y voy a regresar un poquito al índice, ¿no? Hemos mirado distinto, estamos convencidos de eso, ¿no? Hemos tenido que estar en la urgencia de resolver las tensiones, estamos totalmente de acuerdo. Hemos tenido que aprender, ¿no? A resolver los problemas cotidianos, por supuesto que sí, ¿no? Pero esta buena práctica que les traje, que me parece que es muy concreta, ¿no? Cuando construimos un modelo de acompañamiento, nos habla de algunas buenas intenciones. Pero la intención más importante, y a lo que le apuntaba Jennifer Adams cuando les dije, los marcos importan, la implementación, los líderes escolares, estos 5 puntitos que les dije, es un acompañamiento asertivo necesita que sea necesita generar un mismo idioma, una misma conversación. Y de eso, ¿no? Con eso quiero llevarlos a entender lo siguiente. Un acompañamiento asertivo en su conceptualización es un proceso, ¿no? Es una puerta abierta, por eso un poco puse esta imagen, ¿no? Es incluyente, es flexible, reconoce las dificultades, solicita ayuda y se deja ayudar, ¿no? Esa es una primera característica que tiene como la suma de muchas, por supuesto, muchas bibliografías alrededor del acompañamiento asertivo, ¿no? Pero me parece que lo más importante es que eso suceda. ¿Qué hubiera pasado si el acompañamiento es un fin, ¿no? Si es excluyente, si es inflexible, ¿no? En un contexto de pandemia. Claramente estoy segura que no hubieran tenido los mismos resultados que a lo mejor tendrían ahorita. O claramente pudieron haber repensado ese proceso tan específico y tan concreto de la gestión educativa, ¿no? Para poder mejorar los procesos más profundos en los que estaban concentrados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de manera súper clara que el acompañamiento asertivo
No es el acompañamiento asertivo igual antes de la pandemia que en este momento de la pandemia. Y si ustedes y muchos de ustedes que están en esta sesión piensan que el acompañamiento debe de permanecer igual en estos contextos de pandemia, me parece que es un gran momento de reflexionarlo, ¿no? No le quiero poner una calificación porque no me parece que sería muy poco profesional de mi parte, pero me parece que es muy importante que ustedes se pongan a reflexionar, ¿no? Cómo este proceso sucede en sus escuelas y cómo debe de cambiar y cómo ha cambiado en un contexto antes pandemia y ahora en esta pandemia, ¿no? Y un tema muy importante, ¿no? Es que un acompañamiento asertivo en su práctica da rumbo, ¿no? Da rumbo. Trabaja entre niveles, ¿no? Eso es muy importante. Focaliza acciones, ¿no? Un acompañamiento asertivo no no propone acciones de manera general, ¿no? Todos lo mismo, las mismas horas, ¿no? Un acompañamiento focaliza, diferencia, ¿no? Un acompañamiento asertivo también en la práctica genera altas expectativas de aquellas personas a las que les estamos dando acompañamiento, que es muy importante, ¿no? Es que yo creo en ti, es que yo pienso que vas a poder, es que yo pienso que se pueden cambiar las reglas de la institución, es que yo pienso que debemos de tener otro tipo de conversaciones en la institución, ¿no? Y entonces podemos así hacer unas muchísimas reflexiones, ¿no? Pero lo que es muy importante que es la urgencia de diferenciar la conceptualización de la práctica. Y en la práctica, en la conceptualización ya les dijimos, ¿qué es lo que nos enseñó la pandemia? A ser flexibles, a ser empáticos, a darle dirección, a darle rumbo, a cambiar muchas de las palabras que ustedes dijeron, a ser empáticos, ¿no? Ahora, en la práctica, necesitamos que ese acompañamiento sea consistente y coherente con la conceptualización para que entonces suceda, ¿no? Y entonces, y termino con lo último, ¿no? Toma decisiones colegiadas. Y eso, lo que eso significa para sus instituciones. Seguramente me van a decir, Pati, es que no conoces a mi director, ¿no? Es que mi directora no le gusta hacer este tipo o hablar de ese tipo de temas en la institución, porque la calidad de la educación y porque el prestigio de la institución, ¿no? Pero fíjense una cosa, cuando estaba preparando esta presentación, y por eso les dije, para mí es bien importante contextualizar en estos momentos cualquier conferencia, cualquier plática y cualquier conversación que tengo, ¿no? Es que tenemos que contextualizar que hubo y está, y no sabemos cuándo va a terminar, una pandemia, ¿no? Que nos está pasando esta generación y que además va a determinar de manera muy importante los perfiles de las niñas y de los niños y de los jóvenes con quienes trabajamos. Ustedes a lo mejor les decían, oye, hace 2 o 3 años, ¿no? ¿Qué quería hacer? Y resultó ser que durante la pandemia les pareció a muchos estudiantes magnífico ser biólogo o magnífico ser físico o médico, porque en la pandemia, ¿no? Es que tenemos que entender que la pandemia cambió perfiles, intereses, profesiones que no estamos siendo capaces hasta ahora de ver. Entonces, cuando hablamos de este acompañamiento, yo pensaba mucho en algo que es transversal, ¿saben? Algo que es un acompañamiento que sucede tanto en la parte académica, es decir, cómo hacemos, ¿no? Que nuestros alumnos se animen a seguir aprendiendo. Entiendo el tema de las calificaciones, entiendo el tema de las boletas, pero hay muchos niños que vamos a perder y muchos jóvenes que vamos a perder si no ponemos atención en diferenciar sus modelos y sus estrategias de aprendizaje. Y por eso les traigo, ¿no? Es que puede ser un modelo o una estrategia de acompañamiento, un coaching, una preceptoría, como ustedes le llamen, cada quien en sus instituciones, puede estar muy lindo conceptualmente hablando, ¿no? Pero si no tiene consistencia con la práctica, y hoy más que nunca en un contexto de pandemia, vamos a perder un foco de atención. Entonces, regreso. Para mí, eso es son 5 puntitos muy básicos. No son regla, no son, por supuesto, rajatabla, ¿no? Son solamente detonadores de reflexiones, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es dejarles esto, ¿no? Insisto, la urgencia. Ya no solo de resolver las tensiones,
¿no? La urgencia de pensar, ¿no? Que este proceso, insisto, como le nombren en sus instituciones, necesita concordancia en la conceptualización y en la práctica. Y creo que ahí es donde se encuentra esto que decimos, o sea, regreso un poco a la diapositiva de la portada, ¿no? Es en donde encontramos el valor del acompañamiento, ¿no? Y que creo que filosóficamente podemos profundizar muchísimo más de lo que estamos haciendo ahorita. Creo que pedagógicamente podemos profundizar mucho más. Pensemos un acompañamiento diferenciado, un acompañamiento que ve, visualiza, explica los diferentes estilos de aprendizaje, un acompañamiento que es personalizado, un acompañamiento que nos demuestra, ¿no?, que cada una de las voces de la institución tiene su lugar, un acompañamiento que no ve diferencias sociales, un acompañamiento que abraza, ¿no?, a los que van más avanzados como a los que van más rezagados, ¿no? Entonces, ahí es donde está el valor, ¿no?, de este proceso, ¿no? Que lo tenemos muy abandonado y que yo lo que quiero traerles es un momento importantísimo de recogerlo, ¿no?, por el contexto que estamos viviendo y de quizás repensarlo, ¿no? Y a lo mejor también es un gran momento de socializarlo con la comunidad educativa, ¿no? Es decir, en todos estos años, para ti, un acompañamiento en una institución escolar, como a lo mejor, insisto, cada quien la tan conceptualizada, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa? Incluso, ¿lo entiendes? ¿No? ¿Entiendes de qué se trata? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se mastica? ¿No? ¿Está puesto en algún lugar? ¿No? Entonces, porque yo creo que podemos hablar de muchos momentos didácticos, podemos hablar del diseño, podemos hablar de la planeación, podemos hablar de la implementación, podemos hablar de la evaluación, podemos hablar del monitoreo, que me gustó mucho esto que ustedes dijeron de la importancia de monitorear el acompañamiento, ¿no? Pero podemos hablar de esos momentos didácticos o podemos hablar eternamente de los elementos didácticos. ¿Quién es el docente? ¿Cómo están nuestros alumnos? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cuál es mi tiempo de aprendizaje? ¿Dónde voy a enseñar? ¿En el aula, fuera del aula, en el patio, no sé qué, en línea, ¿no? ¿Cuál es la metodología que voy a usar? ¿Cuál es la teoría pedagógica que está en mi institución? ¿No? Podemos hablar mucho de eso, ¿no? Pero si se fijan en este cruce de los métodos y de los elementos didácticos que les estoy diciendo en un lenguaje muy pedagógico, ¿no? Realmente no está puesto el acompañamiento como tal, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta y me provoca mucho esta conversación es pensar en un acompañamiento transversal, en un acompañamiento que está en todos los momentos didácticos, que está en todos los elementos didácticos, que está en sus planeaciones anuales, que está en sus reuniones de consejo técnico escolar, que está en sus reuniones con los padres de familia, ¿no? Porque me parece que lo que menos hemos puesto atención es en todo esto que se ha ido desmembrando, ¿no?, a consecuencia de la pandemia. Y por eso yo les ponía esta imagen, ¿no? Es decir, cómo volvemos a tejer, ¿no? Cómo volvemos a tejer, cómo volvemos a reconectar, ¿no?, procesos que antes no les habíamos dado sentido. Y regreso a la diapositiva, a esta conversación que les dije de los docentes, ¿no? Es decir, los docentes han aprendido muchísimo, se los juro, estoy convencidísima que si levantáramos un censo nacional sobre lo que los docentes han aprendido en este país a partir de la pandemia, ¿no? No quiere decir que no, por supuesto que tendremos resultados increíbles, o sea, es más, ni nos imaginamos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Pero necesitamos retejer, ¿no?, ciertos procesos que antes a lo mejor tenían un rol muy chiquito en nuestras instituciones, que ahora son muy importantes, ¿no? Y retejer estas conversaciones donde quizás eran muy esporádicas, ¿no? Reuniones con padres de familia y demás, y que ahora son cada vez más importantes. Entonces, esta invitación que me hizo Fundación SM a hablar de acompañamiento asertivo me provocó a mí, ¿no?, ahora sí invitarles a ustedes, ¿no?, a repensar, ¿no?, cómo estamos acompañando a nuestros estudiantes, a nuestras familias, cómo recibimos nosotros acompañamiento, cómo pedimos nosotros acompañamiento, cómo le damos acompañamiento en algo que en política pública se dice mucho de abajo hacia arriba, pero en realidad es un sentido mucho más de ubicación en tema de orgánica, de estructuras orgánicas, pero en realidad cómo también ustedes le dan acompañamiento a sus directores, a sus directoras, a sus supervisores, ¿no?
que en realidad es ya no solamente de abajo arriba, ¿no? Es de arriba abajo, de abajo arriba, de manera colateral, ¿no? Y cómo también hacemos, que eso también es muy importante, y con esto ya termino para las preguntas, ¿no? Cómo también hacemos, ¿no? Que entre las niñas, niños y jóvenes se acompañen, ¿no? Y aquí termino con un dato, y por eso les traje como este tema del balance, ¿no? Les traigo un dato muy importante que en algún momento hicimos una evaluación en el que levantamos qué tipo de relaciones existían en varias escuelas, ¿no? Relaciones, quiénes se consideraban relaciones de amistad y quiénes no se consideraban, o sea, si tú considerabas tu compañero un amigo o no, y si identificabas quién era el compañero que más molestaba a los otros y quién era el que se dejaba más molestar, un poco tema de violencia psicológica y violencia emocional en el aula. Y fue muy impactante, ¿no? Cuando, ¿qué habrá sido? 5 escuelas, promedio 500 alumnos, aproximadamente el 65% de esas niñas y niños respondieron que no tenían amigos en la escuela, ¿no? Que tenían compañeros, ¿no? Pero que no tenían amigos. Entonces también, ¿no? Estamos haciendo invisible esta posibilidad de enseñarles a ellos lo que significa acompañar, ¿no? A un compañero, una compañera, ¿no? Y cómo ese acompañamiento también gesta, ¿no? Amistades más profundas y más largas. Entonces, termino así, no, aquí están mis datos, por supuesto, pero para mí lo que es muy importante es que hagamos visible, por favor, de manera muy importante, el acompañamiento asertivo. Si asertivo será en la medida en que conjuguen la conceptualización con la práctica y esté alineado con lo que ustedes piensan y las visiones y las misiones de sus instituciones, pero me parece que lo urgente es que empecemos a rebalancear los procesos educativos, los procesos de aprendizaje, y sobre eso podamos, por supuesto, hacer mucho más por las niñas y los niños de este país y, bueno, los jóvenes ni se diga. Así es que hasta ahí me quedo, Sheila. Muchas gracias, Pati. De verdad que, bueno, yo tomé notas de absolutamente todo. Tienes toda la razón. Es emergente que pongamos a la obra, acompañando a nuestros estudiantes, a nuestros chicos en el aula. Pero tienes toda la razón, es una labor de todos. Es algo que nos compete a todos, estemos dentro del aula o no, seamos padres de familia, a nivel directivo. Entonces, bueno, ha sido muy valiosa esta charla, Pati, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, quiero recordarles a todos ustedes que está el chat abierto para que externen sus comentarios, sus preguntas. Estoy segura que Pati estará encantadísima de dar respuesta a cada una de ellas. Y mira, Pati, justamente leo un comentario que anda por aquí, más que preguntas, un comentario, el cual dice, es importante en los ambientes laborales unificar e integrar a los equipos, ya que en consecuencia esto ayudará a llevar y demostrarlo a los alumnos, ¿no? Y es verdad, o sea, en la medida en la que prediquemos con el ejemplo de este acompañamiento, estoy segura que vamos a lograr grandes avances. Y ¿Sabes pues, qué, ahorita, sí, perdóname que te interrumpa, pero ahorita en lo que recoges otras reflexiones, hay alguien, ¿no? Hay una figura bien importante en las instituciones escolares que se nos olvidan y la hacemos muy a un lado. Y la verdad es que, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso que es la seguridad que está en las escuelas, ¿no? Y eso, o sea, yo lo único que pienso es, si así se portan, ¿no? La gente que te recibe en la recepción o que lo que tú quieras, que están cuidando, ¿no? No quiero saber qué está pasando adentro, ¿no? Y eso que decías de los equipos de las instituciones escolares, ¿no? Es tan importante un equipo dentro como el equipo que rodea la institución, ¿no? Y hablamos de todo lo que significa eso, la parte administrativa, ¿no? La parte de, por supuesto, seguridad, que son elementos dentro de una institución escolar, estamos hablando de una institución escolar básicamente superior, ¿no? De repente se nos olvida que también, ¿no? Esas personas necesitan de algún tipo de retroalimentación, de reflexión, ¿no? Y por supuesto sentirse parte de la comunidad educativa, y muchas veces se nos olvida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseñar un modelo de acompañamiento asertivo, ¿no?
también veamos el lugar que les damos a otras figuras, porque de repente o muchas veces están muy abandonadas, ¿no? Sí, claro, Pati, muchísimas gracias por este comentario. Sin lugar a dudas sumó a esto que nos pusieron aquí en el chat. Y tenemos una pregunta súper interesante que estoy segura que van a quedar súper contentos con lo que les respondas. Fíjate que lo que quieren saber es cómo se generan alianzas con padres de familia para que juntos se colabore en este acompañamiento. Estas alianzas entre colegios y padres de familia, ¿cómo se pueden fomentar para poder impulsar el acompañamiento asertivo? Ay, es una pregunta muy linda, compleja de responder, ¿no? Porque, pues bueno, yo también soy mamá de 2 niñas de una institución escolar, ¿no? Y pues pienso mucho que no tomamos en cuenta, ¿no? Esta retroalimentación que nuestros hijos nos dan sobre cómo pasan su día en la escuela, ¿no? O cómo pasan, o nos hemos dado cuenta más cómo era el proceso de aprendizaje ahora que están en línea, ¿no? Esta maestra que les empieza a gritar, o a lo mejor que no se entiende, ¿no? Que no le gusta tener un aula virtual desordenada, que les bloquean el micrófono, ¿no? Entonces, me parece que una manera de ir construyendo un acompañamiento asertivo es repensar la relación que existe entre la autoridad escolar, ¿no? Y la comunidad de padres de familia, ¿no? Padres y madres de familia. Entonces, digo esto porque yo creo que una forma es decirnos si los consejos de padres de familia, no los consejos de las familias, realmente nos dan lo que como institución escolar necesitamos, ¿no? Aparte de que, o sea, punto aparte de que sea un lugar de quejas y demás, ¿no? Es mucho del tiempo de nuestros hijos lo pasan en una institución escolar. Y eso, ¿no? Requiere, ¿no? De también ver qué pasa con el otro espacio donde están nuestros hijos. Y entonces, es una tensión, ¿no? Cuando yo les ponía en la lámina de cómo construimos un nuevo modelo de acompañamiento de familias, es que muchas veces no atraemos la experiencia de los padres de familia a la institución escolar y solamente nosotros somos los que les damos o los capacitamos o los preparamos en la escuela de padres, en la escuela de padres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca, es muy poco que tengamos de vuelta. Para mí un modelo de acompañamiento, y además les voy a decir una cosa, que hay un estudio increíble, muy lindo, que hizo una institución noruega sobre el burnout parental en este momento en la pandemia, ¿no? Entonces, que además muchos papás lo hemos sentido, ¿no? Papás y mamás lo hemos sentido. Entonces, lo que nos dice la evidencia es un nuevo modelo de acompañamiento familiar requiere de entender y comprender dónde están las capacidades de las familias. Es decir, qué papás o mamás tienen experiencia en qué temas, ¿no? O quiénes de las mamás y de los papás son capaces o tienen el tiempo de venir a dar una sesión extraescolar de alguna habilidad que tengan. Entonces, el acompañamiento familiar, como está colocado ahorita, es a partir de resolver tensiones, ¿no? Y no a partir de encontrar capacidades. Entonces, yo lo que vería, que hay que pensarlo muy bien cómo construir, porque hay que hacerlo, es construir este modelo de acompañamiento familiar donde veamos más a las mamás, papás, cuidadores, ¿no? Como seres que tienen habilidades que pueden, ¿no? Regresar conocimiento, experiencia a la institución, que es un poco este aprendizaje desde otro lado, visto, ¿no? Y menos, ¿no? Como solamente un lugar de comunicación, de información, de calificaciones, de notificaciones y ya. Y me parece, imagínense, ¿no? Que conectaran, ¿no? Niñas y niños que tienen a lo mejor cierto interés por las ingenierías, ¿no? Que yo creo que además hay muchas escuelas que ya lo están haciendo y se están atreviendo a ir hacia allá, ¿no? Con papás, mamás que son ingenieros, ¿no?
y entonces se unen y entonces hay un proceso mucho más cercano a la vida escolar de las instituciones, ¿no? Lejos de solamente construir comités de padres de familia, que lo único que reciben son quejas, indicaciones y orientaciones de la escuela, ¿no? Entonces, ahí hay que ver mucho las capacidades, las habilidades, y me parece que además hacia allá apuntala, ¿no? Además, hacia allá apuntala, nada más rapidísimo, el nuevo reporte de la UNESCO, ¿no? Que nos dice que es urgente repensar nuestro rol como sociedad civil, no agrupación, ¿no? Como sociedad civil en relación con las instituciones escolares, ¿no? Perfecto, Pati, muchísimas gracias. Y pues bueno, no tenemos más preguntas por aquí, así que nos acercamos ya hacia el cierre. Y como todos ustedes saben, para SM es súper importante conocer su opinión, saber cómo se sintieron, qué tan contentos han quedado con el webinar, que estoy segura que están súper contentos. Así que les compartimos por aquí nuestra encuesta de satisfacción. Basta con que lean el código QR para que puedan ser guiados hacia ella. Y bueno, pues estaremos ansiosos de leer qué es lo que opinan al respecto. Y Pati, no sé si mientras ellos van contestando su encuesta de satisfacción, tú quieras elaborar algún otro concepto, despedirte de ellos. No, prácticamente nada más agradecerles como siempre, ¿no? Me encanta siempre conversar de diferentes temas en estos espacios virtuales que SM organiza. Yo lo único que les quiero decir es que es un enorme momento. Se ha visto, se los juro, platicado con muchísimas escuelas en el mundo durante esta pandemia y están sucediendo cosas extraordinarias a pesar, ¿no? Y a partir de la adversidad, del contexto. Entonces, yo lo que quiero es invitarles un poco a que piensen dónde están parados, ¿no? A que nos atrevamos, a que entiendo que estamos en un país donde tenemos cierta restricción en un poco la implementación de los planes y programas de estudio, pero al final la creatividad de los docentes y de los directores y de los padres tiene que privilegiar la conversación y el espacio por sobre todo. O sea, me parece que tenemos que reencontrarnos en un espacio de aprendizaje, cualquiera que sea virtual, físico y demás. Me parece que tenemos que más bien apuntalar a la motivación, al uso eficiente de los recursos, ¿no? Pero me parece que hay muchas buenas prácticas sucediendo en el mundo, incluso prácticas que a lo mejor puedan tener instituciones escolares que nos están escuchando y que siguen ya SM, ¿no? Pero que nos animemos a ir encaminándonos hacia allá, ¿no? Somos otros, tocó vivir desafortunadamente esto, pero estoy convencidísima que la resiliencia y la empatía que hoy podemos encontrar en nuestros estudiantes es mucho mayor de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, aprovechemos esto como una palanca para ir creando pues, nuevos procesos, diseñando nuevos procesos como el acompañamiento asertivo, ¿no? Reforzándolo, o en su caso, diseñando nuevos, ¿no? Y muchísimas gracias siempre y pues encantada de estar aquí. No, Pati, muchísimas gracias a ti. Ha sido una charla muy valiosa. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados. Estos eventos están completamente planeados y diseñados para ustedes. Es un placer tenerles. Y bueno, pues no nos pierdan la pista porque recuerden que estamos en constante generación de contenido para poder acercarnos a ustedes y para poder acompañarles en todos y cada uno de los pasos que damos todos juntos hacia el éxito educativo. Así que bueno, pues nuevamente muchas gracias. Ha sido un placer. Que estén muy bien y que tengan una excelente noche. Hasta pronto.